Antes de embarcarte en cualquier camino, tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Tiene corazón este camino? Yo ya me di al poder. Bienvenidos Que mi destino rige. a los testigos Ya del no me Nahual. ato a nada que defender. Entrevistas con los discípulos de Carlos Castaneda. Ya sé quién soy. Viajando por la vida, ya sé a dónde voy. Sereno y desprendido, me mirarán pasar. El águila y el rayo. ¡Rumbo a la libertad! Hoy compartimos la entrevista a Carlos Hidalgo de Bacatetes. Solo cuando uno encara la muerte total, alcanza la libertad total. Entrevista a Carlos Hidalgo de Bacatetes. ¿Cuándo te encontraste por primera vez con Castaneda? Bueno, más bien primero él me encontró, sin que yo me hubiera enterado. Era la presentación de su nuevo libro, El Don del Águila, en 1982, en el University Club de México, a cargo de un grupo de intelectuales. Como me parecía demasiado racional y superficial lo que decían, me armé de valor y pedí la palabra. En lo personal, pienso que el principal valor de los libros de Carlos Castaneda es el hecho de ser un auténtico sistema iniciativo. Dije casi tartamudeando. Es decir, una verdadera cosmogonía, y contiene una serie de técnicas, digamos que de carácter psicológico, cuya práctica puede llegar a conducir a un máximo de desarrollo y plenitud humana y espiritual. En términos modernos, podemos considerar las enseñanzas del chamán Don Juan como toda una tecnología destinada a la evolución de la conciencia individual. Además, deberíamos sentirnos orgullosos porque en este campo, quizás sea la más valiosa aportación de México al mundo. Ahora pienso que esta cosmovisión es más bien una aportación de todo el continente americano, aunque se supone que su origen se remonta a los antiguos toltecas. Don Juan es un chamán de origen yaqui, tribu indígena ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México, y Castaneda, el difusor de la enseñanza. No se sabe si era un pocho gringo mexicano, o un cholo peruano, o tal vez brasileño. Entonces, se puede hablar de una sabiduría multicultural. Pues bien, para mi gran fortuna, después me enteré que el mismísimo Castaneda estaba escondido en alguna parte del salón, escuchando lo que dije. Seguramente no le pareció mal, pues su contacto mexicano, Fausto Rosales, me invitó después a una reunión con Castaneda. En ese mismo lugar, y además me dijo que invitara a otros supuestos candidatos a guerreros. La primera impresión que tuve al verlo fue: se parece al Don Juan que yo me imaginaba al leer sus libros. Aunque no era indígena sino mestizo, y no de guarache sino vistiendo de traje y corbata. Su apariencia simple y sencilla, sin poses, su estilo bromista y simpático, incluso mal hablado, me produjo una magnífica impresión. Hizo trizas, desde aquel día, el paradigma o imagen que teníamos del maestro o guía espiritual. No tomarse en serio y mofarse de sí mismo y de sus compañeras brujas era algo que dejaba a todos desconcertados y a la vez riendo a carcajadas. Así como hacía chistes de todos los gurús y maestros que había conocido, se aprovechaba de su fama para tener acceso a ellos. También él mismo se ridiculizaba diciéndose y actuándose como tarugo, chaparrito y feo, y casi suplicaba no desilusionarnos de él por su apariencia, tal como le sucedía en Estados Unidos, según nos contó.
Esperan ver a Carlos Castaneda como el flamante, rubio y alto maestro, nos dijo, al mismo tiempo que burlonamente lo actuaba, que con su presencia y mirada dejaba impávidos a las multitudes. Pero vaya decepción que se llevan al verme así, prietito y chaparrito. Uno de los mejores aprendizajes que nos dieron Carlos y sus brujas compañeras fue hacernos ver cuál era el secreto para alcanzar la libertad psicológica y espiritual, objetivo de su sistema. Aprender a no tomarse en serio, a reírse de uno mismo y lograr que la personalidad vaya teniendo cada vez mayor sutileza y sobriedad, hasta que su presencia casi pase desapercibida. Ese era el sentido metafórico de la frase de Don Juan. El guerrero debe volverse invisible. Pero, qué difícil hacer de la personalidad algo tenue, como nos lo pedía Castaneda. Con relación a lo anterior, recuerdo cuando le platicaba a Castaneda delante de un grupo sobre una poderosa guerrera de Canarias, España, y emocionado con mi descubrimiento, le describía sus características de fuerza, impresionante personalidad, arrojo, presencia de notoria belleza y carisma, etc., cuando de pronto me interrumpió el nahual. Observen al hidalgo haciendo una típica descripción en base al orden social. Me sentí torpe y apenado, pues se valía de ese término para describir la visión del mundo ordinario o cotidiano, basada en los convencionalismos y condicionamientos sociales. Esta visión, en términos de la psicología transpersonal que yo estaba estudiando, es propia del nivel de conciencia egoico racional. Según esta ciencia o paraciencia, los libros de Castaneda constituyen todo un modelo de desarrollo de la conciencia, como lo son los modelos de las tradiciones religiosas y espirituales, en los cuales se busca trascender el nivel egoico, mental, de conciencia y alcanzar el nivel transpersonal o trascendente de la conciencia, que según este modelo sería el de los brujos. Con toda intención, usan esta palabra para no tomarse en serio, en lugar de denominarse, como en otros tiempos, iniciados, elegidos, espirituales o religiosos. En contraste con mis apreciaciones sobre la guerrera canaria, te cuento de la burlona descripción que el nahual hacía de Nuri, la hija simbólica de él y de la mujer nahual. Muni o Carol Tix. Y digo simbólica porque supuestamente ellos no la concibieron, sino que vino desde el otro mundo, como el explorador azul. Con mucha gracia la describía y la actuaba como si se tratara de una especie de araña patuda, enclenque y debilucha, como un ser insignificante que nadie se fijaba en ella y sin ninguna gracia. Sin embargo, tenía tal poder personal que la llegó a ubicar por encima de todos los brujos, incluso de sí mismo, pues cuando tuvieron que pasar pruebas difíciles como grupo, ella era la que los sacaba adelante y los estimulaba en su intento de brujos. Cuando finalmente la conocimos, pudimos apreciar que su figura discreta y delgada, siempre cordial y sonriente, su presencia energética y su mirada eran literalmente encantadoras. Cuando tuve la fortuna de platicar con ella, repentinamente se levantó y dijo algo así como: «Me olvidé, tengo que alejarme», y se fue a sentar a un lugar distante. El impacto psicológico de este movimiento me produjo una profunda tristeza. Ella de inmediato lo notó y con una simple mirada me tranquilizó. O mi energía era demasiado densa para ella, o era mi incapacidad para soportar, digamos, su voltaje energético por mucho tiempo, o ambas cosas, lo que me impidió platicar más tiempo con este ser sublime. Otra razón sería la facilidad con que me hubiera enamorado perdidamente de ella, como a cualquiera le hubiera ocurrido.
Puedo decir que Castaneda me entrenó para saber distinguir o ver la diferencia entre una persona pesada, lo decía tanto en un sentido físico, energético como psíquico, debido a su egomanía o megalomanía, términos que solía amablemente usarlos en nuestra contra, y una persona ligera o liviana que ha perdido su importancia personal. Las personas pesadas son muy notorias y se les ve como sobradas de energía. En cambio, él y sus brujas eran el prototipo de ligereza y presencia discreta que casi los hacía pasar desapercibidos. Casi nos resultaba increíble que detrás de esa apariencia discreta, de finos modales, de amable gentileza de las brujas, se escondiera esa fuerza energética y esa capacidad de percepción que solo conviviendo con ellas se podía notar. Las delataba su aura energética o su penetrante mirada, que bien podían causarte gozo y plenitud, o hacerte sentir una extraña frialdad o vacío. Sensaciones que supuestamente denotan su cercanía con lo desconocido, con el infinito, según después comprendimos. ¿Cuál fue la mayor enseñanza que te dejó Castaneda? Aunque escuchar el contenido de sus pláticas era fascinante, al principio no es fácil percatarse que la enseñanza de Carlos es en otro nivel. Lo que decía era solo un medio para fijar la atención. Lo más importante era abrirse a su presencia energética. Me di cuenta de ello de una forma curiosa en una reunión con él en casa de Ariel Rosales. Con una gran expectación esperábamos escuchar la gran enseñanza del Nahual, pero se pasó el tiempo contando simpáticas anécdotas burlonas e incluso groseras. Yo no concebía tal vanidad de mi héroe y triste decidí irme. Pero al despedirme, se me quedó mirando sonriente y misteriosamente, como haciéndome ver mi error. Esa extraña mirada me dio mucho que pensar, y cuando al fin se me prendió el foco, comprendí cómo el maravilloso efecto de su presencia, que en adelante tendría sobre nuestras vidas, no era tanto por sus anheladas enseñanzas intelectuales, sino por su irradiación personal de lo que ellos llaman energía ki, lo equivalente a la gracia o a la Shakti de los místicos. Esta era la razón por la cual al estar con ellos se experimentaba un estado de máxima plenitud y como que todo se volvía luminoso con su presencia. Con el tiempo, aprendí a abrirme y volverme receptivo a su irradiación energética, e incluso él mismo me la hizo percibir con intensidad a través de sus misteriosos ojos. Llegué a sentir sus irradiaciones hasta por teléfono, cuando me llamaba el Nahual desde Los Ángeles. Considero que esa es la verdadera validación de un Nahual, convivir personalmente con él. Leerlo no es lo mismo. El caso era caminar, comer con él, dejarse arrastrar por su increíble vitalidad. Eso por sí solo era una prueba magnífica, contundente, de que existe un estado superior de conciencia. Él buscaba con sus bromas y sus historias de brujería, a veces tenebrosas, fijar la atención de los participantes. Era muy divertido observar nuestras caras impávidas y asustadas cuando nos contaba alguna fantástica historia sobre el desafiante de la muerte o de los temibles voladores. Como decía que los mexicanos somos muy mórbidos, se valía de ese tipo de historias para así ofrecernos indirectamente lo mejor que él podía darnos, su poderosa presencia y energía, capaz de inducirnos a una transformación interior que nos condujera a desarrollar nuestros niveles de conciencia. ¿Cómo era su trato con ustedes? Era afectuoso y cercano con todos por igual. Imposible saber quién era el favorito.
algo que todos anhelábamos y por lo cual inconscientemente peleábamos. No obstante, quienes tenían más contacto con él les iba peor porque no había sesión pública en la que no se mofara de nosotros, poniéndonos siempre como ejemplo de lo que no se debería hacer. Pero lo hacía con tanta gracia y habilidad que ninguno se sentía ofendido. Eso sí, después de hacerle una fuerte e irónica crítica a alguien que no estuviera presente, al encontrárselo de nuevo, lo abrazaba efusiva y afectuosamente, y veíamos que lo hacía con sinceridad. La interacción con ellos no era fácil de llevar. Él mismo confesaba lo abrumador que resultaba tratar demasiado tiempo a un nahual o a las brujas. Compartir con ellos era entrar en un fuerte proceso de depuración interna. De ahí que nos dieran continuos descansos, a veces de años. Solía dejarnos en estados de realización, de plenitud y de gran fuerza que duraban meses. Pero, en otras ocasiones, después de haber convivido con ellos, sentía que se acababa mi vida, no solo porque vulneraban seriamente mis estructuras mentales, sino también porque provocaba fuertes procesos de limpieza o purificación o muertes simbólicas, según sus términos. No obstante, sabíamos bien que cualesquiera que fueran las consecuencias, siempre serían positivas. Lo importante era estar con ellos el mayor tiempo posible y poder aguantar ese impacto energético y psicológico, aunque ni siquiera escuchásemos o entendiésemos lo que explicaran. Las comidas de poder. Al principio creí que sus invitaciones a comer en algún restaurante eran como para relajarnos, departiendo social y superficialmente con ellos. Pero nada de eso. Se trataba de comidas de poder, donde iban a decirse o a ocurrir cosas que ni el mismo nahual sabía de antemano. Podían llegar a convertirse en momentos sublimes para quien estuviera atento y abierto a la energía. Bajo ese otro estado de conciencia que se generaba con su presencia, en ciertos instantes teníamos verdaderos momentos de éxtasis grupales. En una ocasión, comiendo unos ricos tamales y atole en el Café Tacuba, de pronto se hizo un extraño silencio y sentí que algo impresionante estaba ocurriendo, al grado de que estoy seguro de haber visto lágrimas de gozo en los ojos de las brujas. Curiosamente, una simple tonada popular que se escuchara en el restaurante durante esas comidas me llegaba a provocar verdaderos viajes. Carlos sabía bien lo que me pasaba y un día comentó irónicamente: «Al hidalgo le encanta la música», siendo que jamás escucho música popular. Cuando fuimos a España, les advertí a los españoles sobre las comidas de poder, pero ante la intensidad energética que ahí se producía, y como buenos españoles, se soltaban eufóricos todos a hablar al mismo tiempo. Casi no dejaban decir algo al nahual, pero él animosamente como que le seguía el juego social y no había forma de que se callaran. Esta experiencia me sirvió para entender cómo se desatan las defensas o resguardos psicológicos ante el impacto de los brujos, aunque también provocan estados de euforia. En las grutas de Cacahuamilpa. Una de las más poderosas experiencias con ellos fue en las grutas de Cacahuamilpa del estado de Morelos. Nunca olvidaré cómo, conforme íbamos descendiendo por aquella oscuridad, el efecto de conciencia al estar cerca de los brujos hacía que las caprichosas formas de las piedras se convirtieran para mí en fascinantes paisajes, con una desconcertante semejanza a los grabados de Doré en la Divina Comedia de Dante. Al contemplar esas formaciones, de pronto me parecían como visiones del paraíso, o el purgatorio, o del mismo infierno, de una belleza indescriptible. Fue sin duda
uno de los eventos más sorprendentes que he tenido en mi vida. Tuvimos el privilegio de regresar a las mismas grutas, pero esta vez acompañados de Muni, Carol Tix, Florinda y Taisha. Ese día se me reveló el carácter simbólico de ese descenso con la presencia energética femenina de las brujas y penetrando al vientre materno de la tierra. Me es imposible recordar lo que ahí ocurrió, pero sé que se relacionaba con los arquetipos de la Gran Madre y de lo femenino. Para mí ellas se habían convertido en una especie de madres cósmicas cuya cercanía y afecto jamás podré olvidar. Platícanos más sobre las brujas compañeras de Castaneda. A Florinda la describiría como más intensa. Su sangre venezolana la hacía más extrovertida y platicadora, no obstante mantenerse siempre ecuánime. Escondía tal fuerza que a veces parecía desbordarla. Taisha daba la impresión de una mayor sutileza. Parecía de mayor edad, pero tal vez era por su delgadez, aunque es difícil descubrir la edad de todas las brujas. Se expresaba de forma lúcida, muy amable y directa, moviendo las manos con cierta exquisitez, derrochando sabiduría y profundo afecto. A Muni es difícil describirla. Era la encarnación misma del misterio por su apariencia y despertaba cierta fascinación con sus extraños ojos azules y astuta mirada. También muy delgada, de movimientos tan ágiles que parecía flotar cuando caminaba. No me lo creerás, pero casi no recuerdo las palabras que escuché de ellas a causa de los estados de conciencia alterados que me generaban. Pero me viene a la memoria un momento de poder que se dio en España, cuando estaba frente a Muni, la mujer nahual, y me deleitaba percibiendo la sutil energía de su presencia, y ella sonriendo me dijo: «Ay, Hidalgo, ¿cuándo dejarás de ser un místico?». Sabían que yo ya no tenía remedio con mis tendencias místicas. Hasta la misma Taisha me compró un libro sobre San Juan de la Cruz en una librería de Los Ángeles, a la cual nos llevaron, pues ella era como la encargada de hacerme el gran honor de atenderme, por una mayor afinidad energética o psicológica, según parece, y dándome por mi lado, me habló de la importancia fundamental del espíritu en sus vidas, de cómo todas sus acciones las realizaban a la luz de las señales del espíritu. Por ejemplo, nos encanta ir a México, pero no depende únicamente de nosotros el tomar esa decisión. Un día antes de viajar podemos recibir una señal del espíritu que nos lo impida y a nosotros nos debe dar igual ir o no a México. A pesar de que el nahual me tomaba un poco a broma, mi parte mística solía darme valiosas sugerencias. El mejor modo de llamar al espíritu o hacerse notorio ante él es ofrecerle un gesto. Le pregunté si practicar un no hacer, o sea, una técnica del guerrero, era un gesto hacia el espíritu, y asintió con la cabeza, añadiendo lo que él sugería como máximo gesto, y que para mí coincidía con la contemplación mística. Tener siempre al espíritu en mente es tu testigo las 24 horas del día. Dale lo mejor de ti mismo. El espíritu es el testigo del guerrero. Por lo tanto, tienen que ser impecables en sus vidas. Me insistía en que volviera más abstracta mi idea de Dios, es decir, que trascendiera la imagen cultural y psíquica que me había formado de ese poder superior que, según don Juan, rige los destinos humanos. Al espíritu llámalo como algo abstracto. Sustráete de todo lo concreto. No tiene forma, no es nada, y esa nada es todo. Cuando estés solo, llama al intento, otra denominación que le dan al poder. Hay que restablecer el vínculo con el espíritu, restablecer una relación que ya existía. Precisamente para no crearse una imagen concreta de esa realidad superior
que de una manera personal o impersonal se manifiesta a los brujos, le dan diferentes nombres: el nahual de los tiempos, el poder, el águila, el espíritu, el intento, lo abstracto, el infinito, el oscuro mar de la conciencia, o simplemente Castaneda le llamaba aquello, it en inglés, a esa fuerza perenne de vida que nos sostiene, que abarca al universo entero. Haciendo crítica alusiva a mi intelectualismo espiritual, añadió: el espíritu recibe lo que le das en acción, no lo que explicas. Y me comentó algo que también se lo diría a los demás intelectualistas del grupo, que a la fecha todavía me causa preocupación. Cuando conoció a uno de los más grandes escritores de lo espiritual, Alan Watts, lo encontró, para su gran sorpresa, en plena decadencia humana. Este ídolo de los buscadores espirituales reconocía que no había podido alcanzar la liberación, haciéndole este comentario a Castaneda: entiendo el conocimiento, pero no lo puedo alcanzar. Eso es belleza para mí. Me quedé con un sentimiento de profunda tristeza y el nahual concluyó: no hay que convertirse en héroes intelectuales. Volviendo al tema de las brujas, de Florinda tengo mayores recuerdos. Como habla el español mejor que las demás y es más sociable, teníamos más contacto con ella, pero es casi vergonzoso contar la razón de mi primera plática con ella. A raíz de mi primer encuentro formal con Castaneda, este me dio amablemente su teléfono para cuando necesitara su ayuda. Pues bien, no había pasado mucho tiempo cuando empecé a sufrir de una intensa diarrea que casi me impedía salir de mi casa. Me preocupé tanto que decidí llamarle por teléfono a Los Ángeles, al nahual. Cuando emocionado escuché su voz por el auricular e iba a decirle la razón de mi llamado, casi me paralizo con semejante pretexto para hablarle. Pero el nahual, a pesar de sus risillas, lo vio como algo natural y me dijo en broma: "Ay, ya deja de tomar tanto café, tocayo, y te voy a pasar a Florinda para que te ayude". Yo me sentía apesadumbrado y ella se dio cuenta. Me dijo amable y directamente que aunque esa preocupación por mi diarrea era debido a la mucha importancia que le doy a mi persona, también se debe a una especie de limpieza emocional y a algo más serio, debido a que ya empezaba a tener logros en parar mi diálogo interno. Me dijo: tú no te percatas, pero el cuerpo se afecta con ello. Como siempre te estás hablando a ti mismo, debido a esa importancia personal. Cuando dejas de hacerlo, el cuerpo da batalla. La diarrea significa que el cuerpo no te va a dejar ganar. No quiere quedarse atrás. Sus palabras me sugerían como si el cuerpo se sintiera amenazado de muerte ante el vacío del silencio interior y sonara sus alarmas. Me dijo que el cuerpo reacciona a través de mi parte más débil, el intestino. El cuerpo tiene 2 o 3 maneras claves de reaccionar y siempre lo hace igual. Las terapias energéticas. Con relación al poder personal de Florinda, me gustaría platicarte algo muy curioso que ocurrió cuando íbamos rumbo a las grutas en una camioneta combi. Pude observar cómo le daba una especie de terapia impresionante al conductor, un renombrado joven maestro que sufría del hábito neurótico de ser fuertemente crítico de todos y de todo, de lo cual obviamente se habían percatado los brujos. Pues bien, de pronto vi que Florinda se sentó junto a él, casi tocándolo como para inyectarle energía, y empezó a decirle cosas para darle cuerda, provocándole que intensificara sus críticas. Llegó un momento en que realmente sentí miedo de que nos fuésemos a salir de la carretera. El vehículo se tambaleaba
con la intensidad del estado emocional de este joven, al grado de que Florinda tuvo que serenarlo, ya no dándole por su lado, sino haciendo ciertos comentarios en favor de la persona o situación. Yo no me había percatado de esta especie de terapia hasta que un día ingenuamente defendí al ilustre Octavio Paz de las inclementes críticas de este brillante joven, pero él arremetió con mayor intensidad. Yo estaba molesto y sorprendido al ver que todos ellos guardaban silencio, sabiendo que los brujos trataban y apreciaban mucho al poeta, como así lo llamaban, hasta que caí en cuenta que era una más de sus extrañas terapias de catarsis. Esta especie de catarsis psicológica que provocaban con su presencia llegó a su apoteosis en España. A sus reuniones asistió uno de los más conocidos maestros espirituales de ese país, fundador de toda una comunidad de iniciados. Pues bien, nos sorprendió que interrumpiera a Castaneda e iniciara una larga y veloz perorata haciendo gala de sus habilidades parlantes, pero en verdad como un enajenado que parecía nunca terminar de hablar. Ni cuenta se daba de la simpática cara de perplejidad que hacía el nahual, como de burlona admiración. De no haber sido una situación tan embarazosa, nos habríamos soltado a carcajadas. Al fin alguien le puso el alto, pero no tardó en volver a hablar y cada vez más rápido. Y no lo vas a creer. Lo callaban y al rato seguía con sus rollos. Ya en privado, humildemente reconoció que no sabía qué le había ocurrido. Abrir la boca y hablar era algo casi involuntario para él y se sentía apenado. El nahual simplemente nos comentó que este hombre sufría de verborrea, típica enfermedad de los maestros espirituales. Pero ya para entonces conocíamos el efecto catártico de su energía y cómo amplificaba de maneras tragicómicas nuestras egomanías. Esto me recuerda cuando Jacobo Greenberg le contó a Castaneda de su nuevo libro, uno más de la numerosa y brillante serie de libros que había escrito. Pero el nahual, con una afectuosa pero maliciosa sonrisa, le dijo que padecía de verborrea literaria. Jacobo reconoció lo dicho por el nahual y suspendió la escritura de sus libros por un buen tiempo. Otra anécdota que te puedo contar fue precisamente con Jacobo y también con el joven hipercrítico del que te hablé antes, cuando pude constatar que esta especie de catarsis también funcionaba, digamos, en positivo. Estábamos en Los Ángeles, California, con los brujos, cuando Castaneda empezó a darles cuerda para que hablaran de Don Juan y su obra, al tiempo que los observaba fijamente. Aquello fue algo sorprendente. Ambos empezaron a dar una magistral exposición del conocimiento de los brujos. El nahual casi gozaba como niño al escucharlos y los estimulaba para que siguieran hablando más y más. Ellos, asombrados de sí mismos, continuaban diciendo maravillas. Jamás escuché una claridad tan grande e inteligente acerca de este conocimiento como aquel día. Fue una especie de catarsis de inteligencia de estas dos mentes brillantes que fueron potenciadas al máximo con la presencia energética de los brujos. ¿De qué les habló inicialmente Castaneda? En las primeras reuniones hablaba de los índices, refiriéndose a las tareas o técnicas que le había enseñado su maestro, tales como suspender el diálogo interno, parar el mundo, ser inaccesibles, romper las rutinas, borrar la historia personal, etc., y que son aplicables por igual a todos los que están interesados en el conocimiento, enfatizando que el índice común a todos es reducir la importancia personal, reducir el ego personal. Según nos explicó, los índices tienen la misión de permitirnos ahorrar energía para canalizarla y enfocarla en esa monumental tarea de trascender el ego personal
y alcanzar la libertad. Insistía mucho en el aspecto pragmático del conocimiento de don Juan. Le interesaba sobre todo buscar su corroboración empírica, pues tratar de entender únicamente con la mente las unidades conceptuales de los brujos, que están diseñadas para nuestro ser total, nos arrojaba inevitablemente a encontrar inconsistencias lógicas en sus enseñanzas e incluso contradicciones y absurdos. Esto explica en parte la cantidad de detractores de su conocimiento, mismos que han aumentado a raíz de su partida. La incomprensión de la estructura simbólica y de carácter mítico, tanto en los contenidos de la enseñanza como de las conductas de los brujos, o la excesiva intelectualización de muchos lectores, o la falta de auténtica práctica de los índices y lo amenazante que resultan para las estructuras egoicas, ha ocasionado una desbandada de guerreros e incluso ha producido reacciones de enojo y de crítica. La práctica es el verdadero puente a las enseñanzas del Nahual. Es la manera más rápida de ir por encima de las aparentes contradicciones y corroborar los postulados de los brujos. Los índices de los que él hablaba se apoyaban en algo inmediato y manejable para nosotros, la fuerza de la voluntad. Eran técnicas que había que cultivar con una fuerte intencionalidad o intento inflexible para que produjeran fruto. Se trata de un acto de voluntad sistemático. Para ello es necesario tener un fuerte propósito, nos dijo. Esto es tan importante para ellos que por eso al espíritu también lo denominaban el intento, pues un esfuerzo permanente en la práctica de los índices podría lograr que nuestro intento se convirtiera en el intento del águila. Esto sería como hacer coincidir nuestro libre albedrío con nuestro destino. O en simbología cristiana significaría que al ejercer nuestras determinaciones con un empeño inflexible, éstas llegan a coincidir, o mejor dicho, terminan por convertirse en la voluntad de Dios, como según lo afirma San Juan de la Cruz. Cuando el místico alcanza la unión del matrimonio espiritual entre el alma y Dios, es cuando las dos voluntades, la del alma y la de Dios, están en uno conformes, no quedando en el alma cosa que no sea voluntad de Dios. El ser amado del guerrero. Las técnicas más importantes para mí han sido volverse inaccesible y borrar la historia personal, sobre todo para no dejarme arrastrar por la cómoda situación burguesa en la que había nacido. Nunca olvidaré sus tremendas palabras. Hay que morir al mundo cotidiano. Se refería a la necesidad de borrar la historia personal y alejarnos de amigos y familiares porque nos solidifican, nos hacen predecibles. Si uno quiere ser realmente libre, tiene que dejar a todos los que nos conocen bien en nuestra personalidad actual. Eso fue muy duro para mí. Al principio significó un auténtico morir a un pasado, a una vida, a todo un mundo. No obstante, conforme avanzo en la práctica, he sentido cómo que me voy renaciendo a otro mundo, a otra realidad, mucho más vasta que el pequeño mundo de afectos e intereses al cual me aferraba. Esto a la larga me ha conducido a descubrir el gran secreto de los brujos, el verdadero ser amado del guerrero, el mundo. Voy a tratar de explicarme valiéndome de los términos de don Juan. Todos vivimos como encerrados en una burbuja energética. Al principio de nuestra vida estaba abierta y en contacto con el mundo al cual realmente amábamos. Luego,
Poco a poco comienza a cerrarse hasta conformar una especie de capullo. Ahí dentro podemos pasarnos el resto de nuestra vida sin percatarnos más que levemente de los maravillosos mundos que nos rodean. Utilizando los símbolos de Santa Teresa de Ávila, vivimos como larvas encerradas dentro del capullo que hemos fabricado. Nos falta emprender el vuelo como mariposas en plena libertad. En las paredes redondas del capullo, señalaba don Juan, solo presenciamos nuestro propio reflejo. La cosa reflejada es nuestra descripción del mundo, que luego se convierte en nuestra visión del mundo, en la cual queda atrapada nuestra atención. Es como si las paredes de nuestro capullo fueran un lente que filtra la realidad, el cual está estructurado con la descripción del mundo que nos dieron desde la infancia, o sea, el condicionamiento cultural o social convertido en nuestro propio paradigma o visión del mundo con la cual juzgamos y nos manejamos en la realidad. Por eso le llaman la burbuja de la percepción, porque percibimos los estímulos del exterior filtrados a través de sus paredes que conforman nuestro reducido sistema de interpretación de la realidad en la cual está atrapada nuestra atención, nuestra conciencia. Desde el punto de vista de la psicología transpersonal, se dice que en los primeros meses de vida nuestra conciencia o percepción está abierta y expandida en unidad y afinidad con todo lo que nos rodea. Percibimos la energía de los estímulos directamente. Al pasar a la etapa egoica mental de conciencia, esta percepción como que cierra su gran expansión. Se reduce a un capullo etérico que rodea el cuerpo físico y se inicia la conformación de nuestra propia individualidad e identidad. En términos de los brujos, diríamos que es cuando nuestra atención y energía se concentran exclusivamente en base a la visión del mundo que nos programó el orden social, en trabajar encerrados dentro de nuestra burbuja. En toda esta etapa, que se considera de transición, aunque en ella nos podemos pasar toda la vida, no existe una verdadera conexión con la realidad, con mayúsculas, plena del mundo exterior. Como el símil de la larva dentro de su capullo, concentrando toda su energía en la metamorfosis que la transformará en radiante mariposa, así el individuo ensimismado en el intenso trabajo de la etapa egoica, mental, de conciencia, carece de suficiente energía para que su percepción pueda volar en libertad y descubrir el misterio, la grandeza y belleza del mundo que le rodea. Esto solo se puede lograr a partir de la siguiente etapa de la conciencia, el nivel transpersonal, o lo que es lo mismo, el nivel de los brujos. Según leemos en el libro de Castaneda, Relatos de Poder, el maestro brujo don Juan trabajó desde adentro de la burbuja de la percepción de Castaneda para reacomodarle su visión del mundo, y el benefactor brujo don Genaro abre la burbuja desde afuera, con la finalidad de permitirle tener una visión de la totalidad de uno mismo y del mundo, hasta alcanzar la conciencia total y, por lo tanto, la libertad total. Es la conciencia de unidad, según la psicología transpersonal, que implica la supresión de todas las fronteras mentales que dividen la realidad en dualidades, tal como señalan los brujos. Nuestra percepción crea barreras que dividen al mundo en pares de opuestos, alma y cuerpo, mente y materia, bien y mal, Dios y Satanás.
Y la frontera o barrera más importante que ha creado la evolución durante la etapa egoica racional es aquella que nos separa de la realidad, del mundo, nuestro capullo o burbuja. En mi caso, les debo toda mi gratitud a Castaneda y las brujas por su gran ayuda. Casi sin darme cuenta me impulsaron en ambos trabajos, en la metamorfosis dentro del capullo de mi propia larva y en la apertura del capullo de la percepción, enseñándole a mi conciencia a dar los primeros pasos en la apertura de las alas de la percepción y en el aprendizaje del vuelo a través del mundo. Como resultado de mi interacción con ellos, te platicaré algunas experiencias que comencé a tener. Cierto día que practicaba los primeros pases mágicos, publicados en el libro de Taisha, como el intentar extender la llamada red etérea de nuestro cuerpo energético, de pronto sentí como si mi cuerpo se volviera gigantesco y abarcara acostado toda la Ciudad de México. Al cabo de un tiempo de practicar esta gozosa técnica, empezaron a sucederme cosas extrañas con relación a mi automóvil. Perdía la licencia, la tarjeta de circulación. Seguido se me descomponía. Todo lo cual culminó en un fuerte choque automovilístico, el primero que había tenido en mi vida. Gracias a que el día siguiente del choque tenía ya programado un retiro de meditación zen con una monja y en un convento cristiano, pude comprender no solo el sentido de las insistentes señales del espíritu, sino también de los trucos, según término de Don Juan, a veces un tanto bruscos y hasta simpáticos, de los que se vale el espíritu cuando no hacemos caso de sus primeras señales. Me vino la claridad de que ya era el momento de empezar a salir del encierro en mi propia burbuja de la percepción, para lo cual era necesario dejar mi auto, pues conformaba una auténtica prolongación de mi burbuja. Comprendí que así como recorremos el mundo encerrados en nuestras burbujas de la percepción, así también lo hacemos en nuestras burbujas automovilísticas, como una prolongación de la nuestra, sin establecer un verdadero contacto con la realidad. El automóvil es como un auténtico resguardo protector de lo desconocido, el misterio del mundo que nos rodea. Nos refugiamos en nuestro automóvil y en todo lo conocido, nuestras casas, oficinas, lugares afines, amistades, familiares, etc. ¿Por qué lo hacemos? Es como una silenciosa huida permanente de lo desconocido, del gran misterio en el cual vivimos inmersos. Para los auténticos brujos de la tradición cristiana, la presencia inmanente de Dios en el mundo es tan evidente, según lo han constatado, que hay que alcanzar la purificación necesaria para soportarla. En nuestro actual nivel de conciencia, nos tenemos que proteger de no ver directamente la cara de Dios. Por ello, solo de reojo, echamos miradillas de vez en cuando al mundo que nos rodea, manteniéndonos bien refugiados en nuestra burbuja mediante interminables diálogos internos y en la tranquilidad protectora de lo conocido, la intensa actividad, el trabajo, los amigos y lugares conocidos. En términos de los brujos, carecemos de la energía necesaria para ver la esencia del misterio que nos rodea. Únicamente ahorrando suficiente energía, podremos contemplar cómo lo trascendente está inmerso en el mundo cotidiano. Al empezar mi nueva tarea de caminar por las calles de la ciudad y transportarme en minibuses o en metro, no podía creer mi dificultad de observar lo que acontecía a mi alrededor. Los diálogos internos se intensificaban como una forma de defensa. Me decía a mí mismo que lo exterior carecía de interés. Pensaba que era una ciudad fea
y sucia, igual que sus ciudadanos. Y era un peligro andar en estos lugares repletos de delincuentes, etcétera, etcétera. Al cabo de un tiempo, empezó a gustarme ese no hacer, de andar por las calles y transportes públicos. Me empezó a divertir mi desatino controlado de disfrazarme y actuar como intelectual o bohemio fachoso de pelo largo, para así protegerme más que de los delincuentes de la auténtica paranoia que todo burgués comparte respecto al mundo exterior. Porque según recordé, que en Wilber dice que toda barrera divisoria creada por nuestra mente dentro de la unidad de todo lo existente hace que lo ubicado del otro lado de la barrera lo perciba uno como ajeno y hostil. Entonces me vino la imagen del mundo burgués como conformando una auténtica burbuja que lo separa de la amenazante realidad, con mayúsculas, con la moda de viajar, según lo manda el estatus, en grandes camionetas de vidrios bien polarizados, para no ver ni ser vistos del exterior. Me percaté de lo alejado que están esas personas, metidas en sus burbujas automovilísticas, al igual como yo lo estaba. Del mundo real, conformado por la inmensa mayoría de la población que circula a pie o en transportes públicos por las calles de México. Llegué a sentir como si estos últimos fueran los verdaderos mexicanos, dueños y señores de nuestro país, y los otros fueran como extraños o extranjeros, muy ajenos a la conciencia colectiva de nuestro pueblo. Entusiasmado con mi nueva práctica del guerrero y sus técnicas del acecho, del estar atento y en observación alerta del mundo, a la larga ocurrió un fenómeno muy interesante. De pronto experimenté mientras iba en el metro como si me hubiera colado en la conciencia colectiva del verdadero México y de que mi persona era recibida cordialmente por sus miembros. Aquellos seres que me rodeaban, considerados por mi condicionamiento burgués como vulgares y feos, comencé a verlos con una extraña belleza que brotaba más allá de sus personas. Empezaba a sentir tal afecto por ellos que un día casi me soltaba llorando delante de todos. Experimentaba hermosas sensaciones de mi infancia durante la cual, según lo descubrí, sí sentía la pertenencia a mi pueblo mexicano, compartiendo con él sus calles, transportes, campos y pueblos a donde me llevaban mis padres de días de campo o de vacaciones. Se supone que ese amplio sentido de pertenencia comenzó a disminuir desde la adolescencia, justo cuando, en términos de Jung, se inicia el proceso de individuación, y ahora de nuevo se había empleado desde mi mundillo burgués hasta la sensación de pertenencia a todo un pueblo. Y como un guerrero, siguiendo su extraño viaje a Ixtlán, hacia lo desconocido, se me iba exiliando de los mundos a los cuales pertenecía anteriormente, perdiendo en identidad y afinidad con mi familia, conocidos, amigos, trabajos y actividades del mundo burgués, pero ganando en identidad con el mundo auténticamente real que me rodeaba. Recuerdo cómo en esas soledades por las cuales ha de pasar el guerrero, me sentía acogido y como en familia cuando me subía a un minibús, a veces apretujado entre esa multitud de misteriosos pero bellos rostros indígenas, quienes parecían darme la bienvenida a su mundo y consolarme de mis exilios. De pronto toda aquella supuesta fealdad de la ciudad y sus gentes había cobrado gran belleza y significado que me hacía sentir feliz en mi nuevo hogar y con mi nueva familia. Ahora voy a platicarte cómo fue que continuó expandiéndose mi conciencia y por lo tanto mi identidad. Conforme le iba quitando esa gran importancia que le daba a mi persona, o sea, al irme desidentificando de mi propia burbuja,
Al mismo tiempo, mi conciencia se identificaba con la burbuja de mi país, pero según la psicología transpersonal, el proceso no termina ahí. Es posible continuarlo hasta la ambiciosa tarea de intentar identificarme con la burbuja del planeta entero. Como al inicio de mi camino de guerrero, vivía en un estado de alienación bastante alejado psicológicamente de la realidad cotidiana, y poco me importaba lo que ocurriese en ese primitivo planeta. Por eso me extrañó cuando Castaneda nos hablaba sobre la importancia de preguntarnos: ¿dónde se encuentra el hombre en su pensamiento contemporáneo? Hay que saber dónde estamos. Hay que tener un romance con el conocimiento. Yo estaba intrigado sobre cuál sería el significado de sus palabras, que decía con tanto énfasis. Al fin lo comprendí cuando apareció el libro de Florinda Donner, En Soñar Despiertos, donde leí con gran interés. Los hechiceros deben hallar cuál es el sentido, no solo de su mundo mágico, sino también del mundo cotidiano. Y añadí a Florinda que ellos procuran estar al tanto con lo último en todo. En inglés, up to date. Y por esta razón, don Juan y los otros chamanes se dedicaban a interpretar los aspectos sociales, históricos, psicológicos, etcétera, de su mundo. Me llamó mucho la atención que los brujos se interesaran seriamente por este mundo que me parecía tan materialista y conflictivo, y de que estuvieran muy al tanto del acontecer mundial, pues según escribe Florinda, Silvio Manuel gozaba viendo televisión y siempre estaba al día con las noticias del mundo, mismas que transmitía a los otros groseramente exageradas. Otro brujo, Emilito, dejaba perpleja a Florinda por el hecho de que supiese tanto de las tendencias intelectuales de Occidente, y hasta llegó a la increíble conclusión que, dado su magnífico logro de poder integrar razón e intuición, los brujos están a un paso adelante de los intelectuales de Occidente en su romance con las ideas. Han cultivado la razón hasta sus límites. Abrir las alas de la percepción. Estimulado por las palabras del Nahual y los textos de Florinda, emprendí mi nueva tarea. El objetivo era intentar ver el sentido de los acontecimientos más que analizarlos desde una perspectiva puramente racional y por lo tanto dualista, buenos y malos, justos e injustos, etc. Sabía que el guerrero tenía que ubicarse en una postura neutral. Para él no existen puntos de vista que defender, es decir, no toma partido por nada ni nadie, lo cual hasta la fecha me ha costado enorme trabajo. Solo en la medida en que uno pueda lograr algo de esa imparcialidad contemplativa, en palabras de Octavio Paz, del prólogo a las enseñanzas de don Juan, entonces es cuando uno puede llegar a tener revelaciones sobre el sentido de la historia, poder llegar a verla en su esencia, aunque sea por momentos, la vuelve apasionante a pesar de sus conflictos y miseria. Tuve la suerte de haber iniciado esta práctica de guerrero, de abrir las alas de la percepción cuando recién había caído el muro de Berlín. En un momento crucial de la historia, según se me reveló en una magnífica señal. La Revolución Francesa, que es considerada el inicio de la era moderna, tuvo lugar en 1789 y justo 200 años después, en 1989, cae la cortina de hierro y el muro de Berlín, y comienza una nueva era para la humanidad. En realidad comprendí que la obviedad de esta señal del espíritu
era como para concientizarnos a todos de que existe un poder que rige los destinos humanos, tal como lo afirman los brujos. Desde el principio, comencé a sentir un extraño interés por los sucesos mundiales y sus principales protagonistas. Veía las noticias internacionales en Eco, esa cadena de Televisa que luego desapareció. Como también ocurrió con la sección del periódico Excelsior que leía diariamente, Escena Mundial. Al poner toda mi atención a lo que ocurría en el mundo, me fui percatando de cómo crecía con rapidez mi interés por los sucesos mundiales. Al cabo de un tiempo casi me aterré cuando descubrí lo identificado que ya estaba con los eventos internacionales. Ya eran como parte de mi vida. Experimentaba curiosas emociones y ya no podía dejar de enterarme día a día de lo que ocurría en el mundo. Mi mente casi alucinaba. Ya percibía a los líderes políticos como mis héroes o villanos, mitológicos, y me preocupaba mucho por ellos, por lo que fueran a decir o hacer. Todo ese mundo que me era tan ajeno dejó de ser lo desconocido y se había convertido en algo tan familiar y conocido. Confieso que a veces dudaba de mi salud mental. Me tranquilizó y me confirmó mis afinidades recién adquiridas por el mundo el ponerme a leer la voluminosa obra de uno de los más grandes brujos videntes de nuestro tiempo, el jesuita Teilhard de Chardin, quien, además, fue un científico renombrado en su tiempo. Él veía y expresaba con fascinación cómo nuestro planeta se había ido convirtiendo en un auténtico organismo viviente, proceso que se intensifica en estos momentos de globalización mundial, fenómeno que nos va unificando tanto humana y psíquicamente, conformando el cerebro de ese organismo, como también por el comercio y las finanzas que constituyen su sistema nutricio, sanguíneo y linfático, o por las telecomunicaciones, su sistema nervioso. De la misma manera como se conforma la unidad del átomo a partir de la integración de las partículas subatómicas y los átomos, a su vez, conformaron unidades más grandes de moléculas y de la aglutinación de estas seguirán las células hasta llegar a los organismos más complejos que culminaron en el hombre. Así, Teilhard vio cómo ahora los humanos estamos conformando, a manera de átomos o células conscientes, una nueva unidad, un superorganismo planetario. Siguiendo esta línea evolutiva de carácter biológico, el próximo paso que insinúa Teilhard para nuestro planeta será el convertirnos, ya plenamente unificados, en una nueva célula que a su vez conformará, con todos los planetas vivientes, otro organismo cósmico. Me dio gusto encontrar una corroboración de lo anterior en el texto que aparecía en el tercer video de Tensegridad grabado por los brujos. Los chamanes aseguran que la conciencia del hombre puede llegar a dar un salto gigantesco con relación a su percepción y llegar realmente a percibir el mundo bajo condiciones que desafían la imaginación. Ellos creen, por ejemplo, que es posible percibir e interpretar el mundo en términos de otros organismos que pertenecen a diferentes tipos filogenéticos. Es decir, aunque el planeta no pertenezca al mismo filos o tronco dentro del árbol genealógico de la evolución de los organismos vivientes que ha culminado con el ser humano. No obstante, nuestro planeta se puede llegar a percibir y a interpretar tal como un auténtico organismo o sistema viviente con su propio proceso de evolución. Es evidente que este nivel de percepción o de conciencia total había sido alcanzado por don Juan y don Genaro en el momento de su supuesta partida de este mundo.
según lo revelaron en la conmovedora despedida final ante sus aprendices Pablito y Carlos Castaneda. La vida de un guerrero no puede ser en modo alguna fría y solitaria y sin sentimientos, porque se basa en su afecto, su devoción y su dedicación a su ser amado. ¿Y quién? Podrían ustedes preguntarse. Es ese ser amado. Es esta tierra, este mundo. Para un guerrero no puede haber un amor más grande. Solamente si uno ama esta tierra con pasión inflexible, puede uno liberarse de la tristeza. Y refiriéndose a Genaro como ejemplo de guerrero impecable, don Juan añade: la tierra sabe que Genaro la ama y por eso lo cuida, y su vida está llena hasta el borde, y su estado, donde quiera que esté, siempre será de abundancia. Genaro recorre las sendas de su ser amado y en cualquier sitio se encuentra en plenitud. Don Juan acarició el suelo con ternura y concluyó: y finalmente, cuando comprendí todo el cariño que tenía por este ser hermoso, que está vivo hasta sus últimos resquicios, me enseñó lo que es la libertad. Solamente amando a este ser espléndido se puede dar libertad al espíritu del guerrero. Y la libertad es alegría, eficiencia y abandono ante cualquier embate del destino. Relatos de poder. ¿Nos puedes platicar de otro índice del cual les haya hablado Castaneda? Otro índice que te permite entrar en las proposiciones prácticas de los brujos es romper las rutinas de la vida, pero en especial las rutinas mentales. Una de las formas más efectivas para combatir nuestras rutinas mentales es acechando sus repeticiones como si fuésemos un cazador. Carlos decía que nosotros no usamos todos nuestros recursos, solo los del mundo cotidiano, el mundo de la predictividad, del yo. Vivimos en un mundo donde todo es predecible. Siempre estamos defendiendo algo y siempre usamos las mismas maneras para salirnos de las situaciones. ¡Qué aburrición! El modo de contrarrestar eso es hacer patente lo rutinario de nuestra vida, observar o acechar nuestras acciones y pensamientos repetitivos. Cuando nos damos cuenta de ello, nos salimos de la situación. Eso es la libertad. Para los brujos, el camino de la evolución siempre va de lo conocido a lo desconocido. Se detecta cuando nos enfrentamos a lo desconocido por los efectos emocionales que nos crea. Nos llenamos de emoción, nos exaltamos e incluso sentimos miedo. En cambio, la familiaridad de lo conocido engendra aburrimiento y complacencia. Definió. La rutina es un estupefaciente que niega el vuelo de la imaginación y estanca en la capacidad de cambio. Las rutinas mentales son un gran obstáculo para superar las contradicciones e incongruencias que creemos encontrar en el sendero del conocimiento. Cuando cambiamos los parámetros de pensamiento, ellas desaparecen. La existencia verdadera no está al alcance de nuestra mente. La realidad del brujo es experimental. ¿Cómo definirías en pocas palabras el camino del guerrero? El sistema de enseñanzas de Carlos Castaneda se puede sintetizar como un no hacer, lo cual se puede explicar como la práctica continua de una serie de acciones contrarias a lo que acostumbramos a hacer en el mundo.
El no hacer está dirigido, entre otras cosas, a romper nuestras propias rutinas y sobre todo a alcanzar la auténtica libertad, que es psicológica y espiritual. Por ejemplo, todo el mundo busca ser alguien, sobresalir, ser importante, reconocido, lo cual obviamente es una esclavitud. Pues bien, un guerrero se sale de ese estereotipo. En lugar de pretender ser alguien, se acepta tal como ya es, con la máxima humildad, o sea, lo contrario de lo que solemos hacer, y busca entre sus recursos internos la forma de ser impecable. Tratando de practicar el no hacer, de suspender el diálogo interno, un día tuve la extraña experiencia de sentir que el mundo giraba en mi cabeza y de pronto se detenía produciéndose un gran silencio en mi mente. Cuánta paz y libertad sentí. En ese momento comprendí la esencia del camino del guerrero: parar el mundo, o lo que es lo mismo, el silencio interior. Es como si uno lograra escaparse del mundo, pero no del verdadero, sino del mundo que traemos en nuestra mente, de la rutina, del dolor, de la preocupación, la obsesión, del temor, de la inseguridad, de la importancia personal, etc. ¿Cómo has entendido el concepto de la muerte como compañera del guerrero? Lo que le da al guerrero su fuerza de decisión es enfrentar a la muerte. La muerte con mayúscula es quizás el más importante concepto simbólico de los libros de Castaneda, que abarca varios significados. En aquella visita que hice con el nahual a Cacahuamilpa, pude constatar uno de ellos. Carlos provocó en Jacobo Greenberg lo que más tarde habría de ocurrirme a mí, y en forma permanente, el toque de la muerte o de la tumbadora, como también le llaman por sus continuos embates. Solo unas palabras del nahual bastaron para que Jacobo entrara en un proceso de muerte simbólica. Siendo un gran investigador, él nos iba describiendo con detalle sus vivencias durante el descenso a las grutas, todas sus sensaciones emocionales y corporales, que comúnmente solemos interpretar como una depresión. Lo que sufrió el pobre Jacobo fue una buena lección para irnos familiarizando con esos toques de la muerte indispensables para nuestra evolución personal. Al comprender su significado, dejé de luchar contra las depresiones y éstas fueron disminuyendo en tiempo y en intensidad. Ahora procuro, cada vez que tengo una pena o dolor, reconocer en ellos el golpe de la tumbadora, y me consuela repetir aquella frase de Hermann Hesse: algo está muriendo en mí. El guerrero hace amistad con la muerte, familiarizándose poco a poco con sus toques, esas muertes parciales, según el término de Teilhard de Chardin, que se acentúan en este camino a consecuencia de la pérdida paulatina de lo que don Juan llamaba resguardos, apegos, dependencias, identidades, ideologías, rutinas, etc. Aunque todos están expuestos a los continuos embates de la muerte, al entrar en la senda del brujo, se intensifica su gran labor, pues ella es la encargada de empujarnos inmisericordiamente a evolucionar, quitándonos poco a poco los resguardos del mundo cotidiano, hasta que no nos queda otra posibilidad que comprometernos con los baluartes del camino del conocimiento, del guerrero. Y transcurridas todas las muertes parciales de nuestros resguardos,
apegos y dependencias, el guerrero experimenta, literal y figuradamente, la muerte total, condición necesaria para alcanzar la conciencia total, es decir, la conciencia de unidad, del hombre con todo lo que le rodea. Solo cuando uno encara la muerte total, alcanza la libertad total, nos decía Castaneda. Es la percepción sin barreras ni fronteras, o sea, sin dualidades, la que nos dará la libertad total, la cual, dice don Juan, solo les llega a los guerreros cuando ya no les queda nada de importancia personal. Solo cuando son nada, se convierten en todo. Cuando leí lo anterior en el libro de Castaneda, casi no podía creer el gran parecido con lo dicho por San Juan de la Cruz. Para llegar a serlo todo, no quiere hacer algo en nada. Y para colmo de su semejanza con su tocayo, don Juan, en otra parte escribe San Juan, y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, es decir, la muerte total de la importancia personal, quedará hecha la unión del matrimonio espiritual entre el alma humana y Dios. Como el místico percibe a Dios, ya no solo como algo trascendente, sino como algo inmanente o integrado plenamente al mundo, de ahí que el santo acabe refiriéndose a Dios como el todo. Cuando reparas o te resguardas en algo, dejas de arrojarte al todo, para alcanzar del todo al todo. Has de dejar todo del todo. Es decir, hay que dejar todos los resguardos y sobre todo el de la importancia personal. ¿Y cuál es la razón de que la muerte sea la única compañera sabia que tenemos? La muerte se convierte en la eterna compañera del guerrero y por ello dice don Juan que es la única compañera sabia que tenemos. Una de sus magistrales maneras de enseñarnos la experimenté durante un viaje en avión a España que tuve el privilegio de hacer con el nahual. Castaneda era un gran vidente, sabía vida y milagros de cada uno de nosotros. Bastó un comentario hecho durante el vuelo acerca de un aspecto desconocido de mi vida para que el impacto de sus palabras me pusieran ante la presencia de la muerte. La lección también era ver cómo manejaría yo el encontronazo con la tumbadora, sin justificarme ni defenderme. Al principio lo hice bien y pude observar su expresión de satisfacción, pero a los pocos minutos caí en lo de siempre, la negación de una realidad personal que no me gustaba para nada. Con el tiempo comprendí que una de las más sabias enseñanzas de la muerte, con su devastador toque, es mostrarnos esas realidades traumáticas que los brujos llaman lo desconocido que nadie quiere conocer. Si las rechazamos, perdemos la gran oportunidad de recapitularlas y así transmutar y trascender nuestros problemas. Antes de embarcarte en cualquier camino, tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Tiene corazón este camino? Yo ya me di al poder. Y no perdamos esta gran oportunidad de recapitulación. Ya no me ato a nada que defender. No tengo presa, Con esta energía, transmutar, ya sé quién soy. transitar y trascender nuestros problemas. Sereno y desprendido,
me mirarán pasar. El águila y el rayo. ¡Rumbo a la libertad! Transmitiendo energía fina. Lunes 8 de abril del año 2024. Día de eclipse total de sol, siendo las 23 horas de la noche. Solo como guerrero puede uno soportar el camino del conocimiento. Un guerrero no puede quejarse o lamentarse por nada. Su vida es un interminable desafío. Hasta un próximo encuentro.